chicos, sé que esta semana no he podido subir vídeos y lo siento, pero esto es debido a que he estado un poco ocupado. ¿Y a nosotros qué? No nos interesa tu vida. Date brillo y comienza el vídeo. Bueno, a ver si alguien va a tener que relajarse un poquito, un poquitín, solo un poquito. Dejando esta panda de alcachofas de lado y metiéndonos en materia, tenía pensado hacer este vídeo a continuación de la parodia que subí el otro día. Ir a verla, sé que os va a encantar. Quisiera hablar un poco del nuevo Spider-Man Miles Morales, hacer un análisis y sobre todo compararlo con el primer juego, ya que es la mejor comparación que podemos tener a día de hoy en el mercado. Porque evidentemente Miles Morales es una secuela. Al finalizar la crítica os daré mi opinión del juego y, más importante, responderé a la pregunta de ¿merece la pena? Pero a ver, Booklet, si en el título dices que el juego es una basura. Mierda, se han dado cuenta. A ver cómo salgo de esta. Cuando termine el análisis responderé a la pregunta ¿merece la pena? Y os diré por qué Miles Morales es una mierda de juego. En este análisis tocaremos los siguientes temas: gráficos, jugabilidad, nuevo contenido, misiones e historias. Cada apartado os dejaré una pequeña opinión. Y sin más dilatación, o como se diga, que comience el vídeo. El juego se ve espectacular, grandes escenarios y muy bonitos, los edificios originales y creativos. Además, la ciudad la noto viva gracias a las personas que pasean por las calles y las habitaciones que se ven dentro de los edificios. Comparándolo con el anterior juego, noto un poco de mejoría en las partículas, texturas y una grandísima mejora en la variedad de habitaciones que se ven dentro de los edificios. Esto parecerá una tontería, pero os juro que me dio una impresión más realista. También tengo que destacar que las noches y los atardeceres en este juego me parecen de lo mejor. Aún así me hubiese gustado un poco más de oscuridad porque se ven demasiado iluminadas, y el día me parece que es algo mejorable, sobre todo por el uso del sol con los deslumbramientos y las sombras. En mi opinión, este apartado cumple bien con las expectativas pensando el tiempo que ha pasado entre juego y juego. Me sorprendió mucho lo de los edificios y los atardeceres como novedad, pero los días son exactamente iguales que el anterior. Como parte mala, tenemos menos variedad de enemigos comparándolo con el primer juego. Y el juego me parece que se ha vuelto muchísimo más fácil. Ya no por decir que Miles Morales es mejor que el antiguo Spider-Man, más poderoso, digámoslo así, sino que prácticamente jamás te van a bajar la vida por debajo del 40%. Aún así, la jugabilidad es lo mejor que tiene este juego. Noto que el movimiento es mucho más rápido a la hora de cambiar de target, hay más combos y son mucho más rápidos de ejecutar. Lo que sí me parece que hace muchísimo mejor que el primero son las persecuciones contra un coche robado. Salen aleatoriamente en el mapa y se sienten que realmente estás dentro de Spider-Man, más que el antiguo. Porque siempre que me encuentro con una secuencia de estas, me recuerda a Spider-Man 1, cuando matan al tío Ben y la persecución. Como último tenemos el remate y la invisibilidad, que lo tocará en el siguiente apartado. El veneno, que es una nueva mecánica parecida al remate del anterior juego, pero más poderosa, me parece bien, no me desagrada del todo. Para empalmar combos queda bien. Ahora, no se siente igual de cuando lo utilizas contra Rhino la primera vez, digámoslo así, como lo utiliza las siguientes veces. De hecho, no lo noto ni épico, lo noto como el remate del anterior juego. Esto hace que esto hace que el juego sea más fácil. Por contraparte, le da más sentido a la hora de elección de trajes, una cosa buena. Porque en el anterior daba igual qué traje utilizaras, prácticamente todos hacían lo mismo. Como otra novedad, y me parece la mejor que ha hecho este juego, es la invisibilidad, haciendo que puedas tener dos estilos de juego más definidos en la jugabilidad, o más agresivo o más sigiloso y pasivo. Además, hace que puedas huir de los enemigos fácilmente. No tengo mucho de qué hablar de este tema, pero en general son demasiado repetitivas. La gran mayoría son una secuencia de peleas por rondas o
peleas y luego hacer algo a continuación. Me parece que este apartado el juego empeora muy drásticamente con el anterior y no ofrece gran variedad o novedades. ¡Oh! Ahora se acerca lo chido y lo interesante. Y antes de nada, una pequeña advertencia de spoilers. Para comenzar, el antiguo Spider-Man, comparado con el anterior juego claramente, ¿no es demasiado débil? O sea, porque recordemos que se enfrentó a Rhino en 2 ocasiones saliendo victorioso y además se enfrentó contra él y Scorpion juntos. Sin comentar de que se enfrentó a los 6 siniestros derrotándolos uno contra uno sin descansar. Bueno, lo del tío Aaron era muy evidente por el multiverso, pero hay que decir que fue muy Deus Ex Machina que supiera que era Spider-Man. Aún así el aprecio que tiene por su sobrino lo noté muchísimo. Pero lo que no entendí es por qué se enfrentó contra él, por no seguir sus indicaciones solamente. Recordad chicos, si queréis a muchos de vuestros seres queridos, pegaros con ellos. La corporación malvada a Industrias Oscorp es un grandísimo plagio pero exageradísimo. Y sin hablar de que sus edificios no me parece que nadie trabaje, o sea, porque están vacíos cuando los exploramos. Luego, no se menciona en ningún momento a Oscorp, cosa que me extrañó muchísimo. Sobre el antiguo Spider-Man, se cogió unas vacaciones con MJ. ¿What? ¿What? ¿Desde cuándo Spider-Man tiene vacaciones? O sea, a ver, es un poquito de nada. Lógico pensar que Miles Morales está mejorando como Spider-Man. Puede tomarse unas vacaciones, pero es que no sigue la esencia del personaje. Pero, a ver, también hay que decir que prefiero esto antes que le hubiesen matado. Porque ahí sí que me cabrearía y luego explicaré el porqué. La villana me parece horrible. O sea, su motivación está... Quiere salvar a la ciudad de la corporación mala y vengar a su hermano o tío o lo que sea. O sea, eso es demasiado plano, aburrido. No le da ningún tipo... El problema es que no le da ningún tipo de trasfondo. O sea, nos da igual que muera al final. O sea, no siento lástima ni por ella ni por su hermano. El juego es tan corto que no le da ni un poquito de historia y no nos deja ver su pasado, su relación con Miles Morales y esas cosas. Porque Flashback, ese pocho Flashback, no cuenta como pasado y es una mierda. Con otros personajes tengo que decir que, por ejemplo, con la madre, me hubiese gustado que la historia en general de Miles Morales hubiese estado centrado no en el amor con su queridísima, la piba esta que no me acuerdo ni de su nombre, luego la corporación malvada, y me hubiera gustado que se hubiera centrado esa relación, o sea, me hubiera gustado la relación entre madre e hijo, o la relación familiar, hubiera sido, ¡mua! Porque la relación entre la madre y Miles es lo mejor del videojuego. Las relaciones familiares, esa era la clave. Es que sería cojonudo, pues no tiene por qué ser todo el rato relaciones amorosas. Y luego hablando del amigo, a ver, también tengo que decir que directamente no se le va a recordar, porque no hace nada. Pero al menos es mejor que el típico graciosito toca pelotas. Y es lo que pensaba yo que iba a ser y al menos no fue. Madre mía. Antes de pasar con el prota, comentaré una cosita rápida. Pasamos de los 6 siniestros, de peleas épicas, con sentimientos de que realmente Spider-Man puede morir, riesgos reales y un villano que, bueno, si has visto las películas antiguas es muy evidente, pero cojonudo y con una grandísima motivación, con Norman Oscorp y con Harry, bro, con lo de Harry que se fue de vacaciones y está en una cápsula tipo Dragon Ball por un virus. Pasamos de a Rhino y un pibe que no se ha mencionado nunca y una piba que tampoco se ha mencionado nunca. Yo hay veces que me pregunto si es posible hacer un prota de Spider-Man realmente malo. Pues me parece que sí. A ver, Miles Morales es pupilo del buen Spider-Man. Pero este nunca le enseñó que no le puede decir a nadie que es Spider-Man porque puede ponerlos en peligro.
O sea, el problema que tengo con este Spider-Man, que no me parece que tenga una buena historia que contar, aparte que es un puto bocazas que no se calla, porque toda la historia está demasiado forzosa. Este Spider-Man no tiene nada que contarme. El anterior sí, porque coño, es una historia nueva y me genera muchísima más carisma además que eso. Que este, menos mal. Que, o sea, a ver, yo sobre todo, menos mal que no lo han matado el antiguo. Porque es súper carismático, o sea, como lo mataban en las pelis o en los cómics. Y yo, por lo menos, por esa parte, yo estoy satisfecho. Porque si lo hubieran matado, realmente yo me hubiera cabreado mucho. Papi Hackle se hubiera cabreado muchísimo. Pero solamente tengo que comentar como positivo, y qué positivo, que el combate final, el villano hablando por megáfonos, diciendo que se piraba, que se iba en un momento, que allá pegaros vosotros, mientras te peleabas con tu amor, me parece de lo mejor y lo más épico que ha sido del juego. Y es muy top. Este momento sí fue muy top. Ahora, si tuviera que resumir esta historia en 3 palabras, sería aburrida, forzosa y demasiado corta. Por 70 euros, lo siento, pero la respuesta es que no. Ahora, con todo esto, ¿por qué Spider-Man Miles Morales es basura? Un juego exactamente igual que el anterior, pero más corto, peores misiones y una absurdísima historia que no continúa la historia original, con personajes olvidables, sin ninguna relación con el primero salvo el prota, y cambiando de prota. ¡Coño! Es que este juego es un puto DLC del antiguo Spider-Man. Y si no rebajan el precio, no lo veo muy recomendable cogérselo. Sí tengo que decir que la jugabilidad mejora bastante. Llamarme loco, pero en mi caso le doy mucho valor a la historia. Y viendo que el anterior juego, con la historia que nos traía, que para mí ese juego Spider-Man se mereció el juego del año, ese videojuego, bueno, perdón, este videojuego no llega ni al 4 en mi opinión, se queda en un 3,91. Los dos únicos casos que me compraría Miles Morales sería si no has jugado al antiguo Spider-Man y si no existe ninguna copia en alguna tienda para comprarlo físicamente, sin posibilidad de comprarlo a distancia u online. Y la otra, que no te importe la historia y solamente lo quiera para la acción y divertirme por la ciudad. Bueno, yo me despido y recordar, chicos, siempre con una sonrisa.